Imaginen esto, las hermosas playas caribeñas, la música contagiosa, los puros habanos, y de repente, ¡zas!, Cuba decide saltar al otro lado del mundo y meterse de lleno en un conflicto armado en Somalia. ¿No les parece un tanto curioso? A nosotros también, pero así es la historia. Así que prepárense para sorprenderse y descubrir cómo Cuba, conocida por sus roncitos y sus bailarines de salsa, decidió aventurarse en un conflicto tan lejano de sus costas. Vamos a desenmarañar los hilos de esta historia, a analizar los desafíos que enfrenta Somalia, el cual es uno de los países más pobres del mundo, y cómo los cubanos se convirtieron en actores inesperados en esta trama. En este video exploraremos en detalle las causas que sumergieron a Somalia en una crisis que ha sido difícil de superar. Analizaremos los factores internos y externos que contribuyeron a su pobreza persistente. Contexto histórico y geográfico. Somalia, ubicada en el Cuerno de África, es un país con una rica historia que ha sido moldeada por una combinación de factores geográficos, coloniales y tribales. Durante el siglo XIX, las potencias coloniales europeas se interesaron en la región y Somalia fue dividida en varias áreas de influencia. Esto creó una fragmentación en el país y sentó las bases para futuros conflictos. Tras la independencia en 1960, Somalia se enfrentó a desafíos significativos en la construcción de un Estado sólido. Las divisiones tribales preexistentes se convirtieron en una fuente de tensiones políticas y sociales. La estructura de clanes somalíes, basada en vínculos familiares y tradiciones, tuvo un impacto profundo en la política y la sociedad del país. En 1991, el colapso del gobierno central sumió a Somalia en un caos generalizado. Las diferentes facciones tribales lucharon por el poder, desencadenando una guerra civil devastadora que fragmentó aún más el país. Sin un gobierno central fuerte, Somalia se convirtió en un estado fallido, con regiones controladas por diferentes grupos y señores de la guerra. La ubicación geográfica de Somalia también ha influido en su situación actual. La falta de acceso a recursos naturales y la recurrente sequía han afectado seriamente la economía del país y la subsistencia de su población. La falta de infraestructuras y la dificultad para acceder a servicios básicos, como la educación y la atención médica, han agravado la crisis humanitaria en el país. Es importante destacar que estos desafíos históricos y geográficos no son únicos de Somalia. Otros países africanos también han enfrentado dificultades similares en la construcción de estados estables y prósperos. Sin embargo, la combinación de factores internos y externos ha llevado a Somalia a una situación de crisis prolongada que requiere esfuerzos tanto internos como externos para encontrar soluciones sostenibles. Factores internos que sumergieron a Somalia en la crisis. La guerra civil somalí, que estalló en 1991, fue el resultado de una serie de factores internos que sumieron al país en una profunda crisis. Estos factores incluyen las divisiones tribales, la falta de unidad nacional, la inestabilidad política y la corrupción generalizada. Las divisiones tribales en Somalia son profundas y complejas. El país está compuesto por diferentes clanes y subclanes, cada uno con sus propias identidades y lealtades. Estos clanes han sido históricamente la base de la organización social y política en Somalia. Sin embargo, durante la guerra civil, la rivalidad entre clanes se intensificó, lo que llevó a enfrentamientos violentos y a la fragmentación del país. Los clanes se enfrentaron por el control de territorios, recursos y poder político, lo que exacerbó la violencia y la inestabilidad. La falta de unidad nacional ha sido otro obstáculo para Somalia. La ausencia de un gobierno central fuerte y legítimo ha dificultado la capacidad del país para tomar decisiones y abordar los problemas de manera efectiva. Las diferentes facciones y grupos armados han competido por el control del territorio y los recursos, lo que ha perpetuado la fragmentación y la falta de cohesión nacional. La inestabilidad política ha sido una constante en Somalia. Los intentos de establecer un gobierno central y establecer instituciones sólidas han sido frustrados por la rivalidad y los conflictos internos. La falta de una autoridad gubernamental fuerte ha dejado vacío de poder y ha permitido que grupos armados y señores de la guerra tomen el control de ciertas áreas. La ausencia de un liderazgo político unificado ha dificultado la capacidad del país para abordar los desafíos económicos y sociales de manera efectiva.
La corrupción generalizada ha sido otro factor que ha socavado los esfuerzos de desarrollo en Somalia. La falta de transparencia y la malversación de fondos públicos han debilitado las instituciones y han alimentado la desconfianza entre la población. La corrupción ha impedido la asignación adecuada de recursos y ha agravado las desigualdades, contribuyendo así a la perpetuación de la pobreza y la falta de desarrollo. En conjunto, estos factores internos han contribuido a la crisis que Somalia enfrenta actualmente. Superar estos desafíos requiere un enfoque integral que aborde tanto las cuestiones políticas y de gobernanza como las necesidades sociales y económicas del país. El establecimiento de un gobierno central fuerte, la promoción de la reconciliación y la construcción de instituciones sólidas son aspectos fundamentales para avanzar hacia la estabilidad y el desarrollo en Somalia. Factores externos que agravaron la situación somalí. Además de los factores internos, Somalia también ha enfrentado una serie de factores externos que han agravado su crisis y dificultado su recuperación. Estos factores incluyen la intervención extranjera en la guerra civil somalí, la rivalidad regional, la falta de asistencia internacional efectiva y la presencia de grupos extremistas. 1. Intervención extranjera. Durante la guerra civil somalí, varios actores internacionales intervinieron en el conflicto, exacerbando la violencia y la inestabilidad en el país. Algunos países vecinos y potencias regionales buscaron proteger sus intereses y apoyaron a diferentes facciones somalíes en su lucha por el poder. Esta intervención extranjera contribuyó a la fragmentación del país y prolongó el conflicto. 2. Rivalidad regional. La rivalidad entre países de la región ha influido en la situación somalí. Somalia ha estado involucrada en disputas territoriales y conflictos con Etiopía y Kenia, lo que ha generado tensiones y ha obstaculizado los esfuerzos para lograr la estabilidad y el desarrollo en el país. Esta rivalidad regional ha tenido un impacto negativo en la capacidad de Somalia para avanzar hacia una solución duradera a su crisis. 3. Falta de asistencia internacional efectiva. A pesar de los llamados a la ayuda internacional, Somalia ha enfrentado desafíos para recibir asistencia efectiva. La respuesta de la comunidad internacional ha sido insuficiente en términos de recursos y coordinación, lo que ha dificultado los esfuerzos de reconstrucción y estabilización. La falta de apoyo adecuado ha dejado a Somalia luchando por hacer frente a las necesidades humanitarias y de desarrollo de su población. 4. Presencia de grupos extremistas. La presencia de grupos extremistas, como Al-Shabaab, ha exacerbado la situación en Somalia. Estos grupos se han aprovechado de la falta de seguridad y de la debilidad del gobierno central para expandir su influencia y llevar a cabo ataques violentos. Su presencia ha contribuido a la inestabilidad y ha obstaculizado los esfuerzos de estabilización en el país. En conjunto, estos factores externos han agravado la crisis somalí y han dificultado la capacidad del país para superar sus desafíos. La intervención extranjera y la rivalidad regional han alimentado la violencia y han obstaculizado la construcción de una paz duradera. La falta de asistencia internacional efectiva ha dejado a Somalia en una situación de vulnerabilidad, mientras que la presencia de grupos extremistas ha añadido una capa adicional de complejidad a la crisis. Es importante destacar que superar estos desafíos requerirá una acción coordinada y comprometida tanto por parte de la comunidad internacional como de los actores regionales. La promoción de la paz, la estabilidad y el desarrollo en Somalia debe abordar no solo los factores internos, sino también los factores externos que han contribuido a la prolongación de la crisis. La intervención cubana en el conflicto somalí es un episodio significativo en la historia de Somalia y refleja la política exterior de Cuba durante la Guerra Fría. Cuba decidió involucrarse en un conflicto tan lejos de su territorio por varias razones estratégicas y políticas. En la década de 1970, Somalia y Etiopía, dos países vecinos, se enfrascaron en una disputa territorial por la región de Ogaden, habitada en su mayoría por somalíes étnicos. Somalia buscaba anexar esta región a su territorio y contó con el apoyo de la Unión Soviética y de Cuba, que veían a Somalia como un aliado en la región. Cuba, en ese entonces bajo la influencia soviética, adoptó una política activa de respaldo a movimientos de liberación y gobiernos socialistas en diferentes partes del mundo.
La intervención cubana en Somalia se enmarcó en esta política, ya que la isla caribeña buscaba extender su influencia en el continente africano y desafiar a las potencias occidentales, especialmente a Estados Unidos. En 1977, la guerra entre Somalia y Etiopía estalló en la región de Ogaden. Somalia, con el apoyo logístico y militar de la Unión Soviética y Cuba, movilizó sus fuerzas armadas para enfrentarse a Etiopía, que recibía respaldo de países como Estados Unidos y la República Popular de China. Cuba desplegó miles de soldados y asesores militares en Somalia para brindar apoyo en la lucha contra Etiopía. La intervención cubana en Somalia tuvo un impacto significativo en el conflicto. Las tropas cubanas, con su experiencia y entrenamiento, ayudaron a las fuerzas somalíes a resistir el avance de las tropas etíopes. Sin embargo, a pesar del respaldo militar de Cuba, Somalia no logró alcanzar sus objetivos territoriales y la guerra finalizó en 1978 con una derrota somalí. La intervención cubana en Somalia reflejó el compromiso de Cuba con el internacionalismo y la solidaridad entre naciones en la lucha contra el imperialismo. Para Cuba, la participación en el conflicto somalí representaba una oportunidad de desafiar la influencia de Estados Unidos y sus aliados en la región, así como de promover su propia visión socialista y antiimperialista. Además de motivaciones políticas e ideológicas, la intervención cubana también tenía consideraciones estratégicas. La presencia de Cuba en Somalia le permitía establecer una base logística en el Cuerno de África y extender su influencia en una región geopolíticamente importante. Además, la intervención en el conflicto somalí le brindaba a Cuba la oportunidad de demostrar su capacidad militar y de adquirir experiencia en operaciones fuera de su territorio. Es importante destacar que la intervención cubana en Somalia fue un acontecimiento histórico específico y no define la totalidad de la relación entre Cuba y Somalia. Aunque la intervención no tuvo el resultado esperado y Somalia continuó enfrentando una crisis prolongada, refleja el compromiso de Cuba en apoyar a movimientos de liberación y a gobiernos considerados aliados en su lucha contra el imperialismo y la influencia occidental. Desafíos actuales y perspectivas futuras para Somalia. Somalia enfrenta una serie de desafíos actuales que dificultan su salida de la pobreza y la crisis en la que se encuentra. Estos desafíos abarcan aspectos políticos, económicos y sociales, y requieren una atención integral para lograr una transformación sostenible en el país. Algunos de los desafíos más apremiantes son los siguientes. 1. Inestabilidad política y seguridad. A pesar de los esfuerzos para establecer un gobierno central y promover la reconciliación, Somalia sigue siendo afectada por la inestabilidad política y la violencia. La presencia de grupos armados, como Al-Shabaab, plantea un desafío significativo para la seguridad interna y obstaculiza los esfuerzos de desarrollo. El establecimiento de un Estado de Derecho sólido y la consolidación de la seguridad son fundamentales para avanzar hacia la estabilidad y la reconstrucción. 2. Crisis humanitaria y falta de servicios básicos. Somalia enfrenta una grave crisis humanitaria, con millones de personas que dependen de la ayuda internacional para satisfacer sus necesidades básicas. La falta de acceso a servicios de salud, educación, agua potable y saneamiento agrava las condiciones de vida de la población. Es fundamental fortalecer los sistemas de atención médica, mejorar la infraestructura básica y promover la resiliencia de las comunidades para hacer frente a los desafíos humanitarios. 3. Pobreza y desigualdad. La pobreza sigue siendo endémica en Somalia, con altos niveles de desigualdad socioeconómica. La falta de oportunidades económicas, el desempleo y la falta de acceso a recursos productivos perpetúan la situación de pobreza. Se requiere un enfoque integral para abordar estas desigualdades, promoviendo el desarrollo económico inclusivo, mejorando la calidad de la educación y creando empleo. 4. Sequías y cambio climático. Somalia ha sido afectada por recurrentes sequías y eventos climáticos extremos, que han devastado la agricultura y la producción de alimentos. El cambio climático representa una amenaza adicional, ya que aumenta la frecuencia e intensidad de estos fenómenos. Es fundamental fortalecer la resiliencia ante el cambio climático, promoviendo prácticas agrícolas sostenibles, impulsando la diversificación económica y mejorando la gestión de los recursos naturales.
5. Corrupción y gobernanza deficiente. La corrupción y la gobernanza deficiente siguen siendo desafíos significativos en Somalia. La falta de transparencia, la malversación de fondos y la falta de rendición de cuentas debilitan las instituciones y socavan la confianza de la población en el gobierno. Es necesario fortalecer los mecanismos de gobernanza, promover la transparencia y mejorar la administración de los recursos públicos. A pesar de estos desafíos, existen perspectivas para el futuro de Somalia. La comunidad internacional ha renovado su compromiso con el país, aumentando la asistencia y el apoyo para la estabilización y el desarrollo. Además, se están realizando esfuerzos para fortalecer las instituciones y promover la reconciliación política. Gracias por unirte a nosotros en esta emocionante exploración histórica. Esperamos que hayas disfrutado del video y hayas descubierto algo nuevo y fascinante. Te invitamos a darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros emocionantes nuevos videos.